Hola a todos, bienvenidos al curso de Python, donde hoy aprenderemos a hacer nuestro primer código, a cómo crear nuestro primer proyecto, y vamos a hacerlo con el proyecto Hello World, típico de todos los cursos de programación, o sea que vamos con ello. Vamos a crear un nuevo proyecto aquí, y aquí tenemos donde pone Python Project 2, por ejemplo, ahí ponemos Hello World. Hola mundo. Aquí donde pone New Environment, usándolo, vamos a dejar el que está, Virtual Environment. La zona donde vamos a guardar el proyecto pues es en la carpeta de PyCharm Project dentro de mi directorio de mi usuario de Windows. Luego aquí donde pone Inherit Global Site Packages y Make Available to All Projects, quiere decir aquí que si queremos cargar las librerías que ya tenemos cargadas dentro de Python, o queremos el proyecto limpio y ya le vamos cargando nosotros las librerías que queramos. En el caso de que nosotros añadamos nuevas librerías al proyecto, si también clicamos esto, esas librerías se añadirán al sistema general de Python para que luego sean añadidas a todas las demás librerías. Entonces yo en este proyecto, como no voy a utilizar ningún tipo de librería ahora mismo, pues vamos a quitar esto de aquí y para que sea más liviano y más ligero, y vamos a crear el nuevo proyecto con el nombre Hello World. Bueno, le damos aquí, decimos que sí, que lo haga en esta ventana. Está preparando el espacio de trabajo. Tarda unos segundos. Bueno, ya tenemos aquí nuestro primer nuestro archivo main que nos crea como principal dentro de nuestra carpeta de proyectos Hello World. Y aquí pues nos viene un ejemplo de un script pues, que nos viene escrito pues un poco para que veamos la sintaxis y cómo se hace un comentario, cómo se define una función y tal. Pero como nosotros pues, lo primero que vamos a hacer es, si no tenéis ni idea de cómo funciona esto o cómo utilizar Python por primera vez, o cómo utilizar PyCharm por primera vez tampoco, pues vamos a crear nuestro primer código desde cero para que así vayáis tomando contacto un poco con lo que es la programación en Python. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar el símbolo primero almohadilla, que esto es para abrir un comentario, y pues vamos a poner aquí comentario. Bueno, y esto es simplemente pues para que mientras que estáis escribiendo vuestro código podáis comentarlo y dejar más o menos un poco claro lo que vais escribiendo en el código, para que no perdáis, porque una vez que tengáis muchas líneas de programación no sabréis cómo, a lo mejor algunas veces no sabéis por qué habéis programado esto, por qué habéis escrito este otro código. Pues con esos comentarios pues es bastante útil para dejar una marca en cada parte, pues diciendo pues mira, este código sirve para cambiar todos los textos a mayúsculas, o este otro comentario crea un array de datos y lo mete en una base de datos luego. Bueno, dependiendo de lo que necesitéis, pues lo escribís en el comentario. Nosotros vamos primero a crear lo que es una variable que se va a llamar texto, ¿de acuerdo? Y en esa variable vamos a abrir unas comillas y vamos a poner el texto que va a ser Hello World. Hola mundo. Bueno, pues con esto hemos guardado, tenemos aquí ese texto Hello World guardado dentro de la variable texto. Cada vez que nosotros utilicemos esta variable dentro de nuestro código, el programa lo que reconocerá será que tiene este valor dentro, que es Hello World. Ya en otro tutorial haré un uso más extendido de lo que son las variables, sus tipos de datos, y para que lo tengáis un poquito más claro. Pero bueno, vamos aquí a guardar este texto Hello World dentro de la variable texto. Ahora vamos a poner, por ejemplo, un print
para poder sacar en la consola de la consola de desarrollo de Python, cuando nosotros le demos a ejecutar a ejecutar el programa que estemos programando, codificando, escribiendo, planteando, pues al darle a ese play, a este simbolito de play de aquí que es run, ejecutar, lo que hará es que irá leyendo orden tras orden lo que nosotros hayamos escrito. Bueno, en este caso primero leerá que tiene una variable que contiene un valor hello world, una variable texto, y aquí en print lo vamos a mostrar esos datos dentro de esa consola que tenemos cuando estamos ejecutando el programa que estemos escribiendo. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser copiar texto y se lo vamos a poner aquí. También lo podemos escribir nosotros. Si veis que tiene un texto predictivo, que cuando empieces a escribir text, ¿ves? Ya nos reconoce aquí arriba del todo una variable llamada texto, que es esta de aquí, y nos la representa con un símbolo de V. Entonces esto también nos es bastante útil para ir programando, porque es bastante rápido a la hora de ir escribiendo 2 o 3 letras o 4 letras, o 3 letras, ya te pone las variables, funciones y otros tipos o módulos que tengamos en nuestro programa, y entonces podemos acceder a ello mucho más rápido. Bueno, pues una vez que tenemos estas 2 líneas de código, vamos a darle al run, play, y aquí, como podemos ver, nos dice hello world. Vamos a añadir otra variable aquí, que va a ser vamos a cambiar esta por saludo. Vamos a poner aquí la V1, el programa, y el saludo hello world, por ejemplo, y vamos a ver cómo juntar esos 2 textos dentro del print de salida. Aquí, por ejemplo, pongo un comentario. ¿Ves? Aquí vamos a imprimir el texto del saludo y la versión del programa. Por ejemplo, el saludo lo tenemos aquí, saludo, y ahora, haciendo una coma, si ponemos cada vez que separemos aquí con una coma, lo concatenará al final del mensaje que hayamos puesto anteriormente. Entonces, si por ejemplo ponemos saludo y programa, ¿de acuerdo? Saldrá todo junto, como podemos ver aquí, hello world V1, perfecto, y nos ha puesto hello world versión 1. Y ahora, si quisiéramos poner, por ejemplo, algo entre medias, pues simplemente ponemos una coma, podemos poner aquí dos comillas y poner lo que queramos, el símbolo, por ejemplo, de separación, de un guión o cualquier otra cosa. ¿Veis? Hello world, guión, V1. Y así ya, pues, veis, chicos, cómo podéis utilizar un poco unas variables, cómo imprimir el contenido de esas variables dentro de la consola. También hemos llegado a nuestro objetivo de hacer nuestro Hello World. Si tenéis alguna duda sobre el contenido que se ha mostrado en el vídeo, dejadlo en los comentarios. Si os ha gustado el contenido del vídeo, pues darle un me gusta y grande, y si no estáis suscritos todavía al canal, pues suscribíos al canal para ver el contenido de los siguientes vídeos que seguiré haciendo sobre Python y sobre, bueno, todas las sugerencias que me iréis dejando en los comentarios. Cualquiera que vea que yo pueda realizar un vídeo acerca de ello, pues no tendré ninguna duda en hacerlo, y espero que os haya gustado un montón. Bueno,
Muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Un saludo y que paséis un buen año.